Bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Estamos aquí nuevamente, ¿verdad? Junto a ustedes, en nuestro curso medio de teología, ¿ya? Para comenzar entonces así más una materia, ¿ya? Ya terminamos historia eclesiástica, arqueología bíblica. Hoy vamos a nuestra tercera entonces materia de nuestro curso, ¿ya? Que es sectas falsas, ¿ya? Esta importante, ¿verdad? Materia que tenemos que estudiar para así poder, ¿verdad? Entonces defender nuestra fe y dar razón también, ¿verdad? Del por qué creemos en lo que creemos, ¿ya? Esta materia, ¿verdad? Es muy importante para quienes evangelizan, para quienes predican, para que así desde los púlpitos, ¿verdad? Se pueda hacer una buena apología, ¿verdad? Una buena defensa del evangelio, ¿ya? Antes de comenzar entonces la clase, ¿verdad? Quiero dar algunas recomendaciones. Primero, ¿verdad? Que estudien el material, que lo lean, ¿ya? Y que vean los videos. Porque de lo contrario, ¿verdad? Si ustedes no ven los videos, se va a hacer difícil entonces después para poder responder las preguntas. Si lo dejan para última hora, ¿verdad? No van a poder así asimilar la materia ni tampoco retener, ¿ya? Lo que están estudiando. Así que dense, en verdad, el trabajo. Es un video, ¿verdad? Por semana. Si ustedes dejan 10 minutos, ¿verdad? Por día, en una semana ya ven el video, yo diría en 4 días, ¿verdad? Ven el video completo, ¿ya? Todo va a depender, ¿verdad? De la disciplina de cada uno, ¿verdad? De nosotros. Muy bien, amados hermanos, vamos así entonces a nuestro material. Abran su material de sectas falsas en la página, ¿verdad? Número 2, entonces, de nuestro material. Vamos a la introducción. Dice la introducción a este estudio es un tratado de apologética, dice, o de apología, como escribió, ¿verdad?, el apóstol Pedro, ya en 1 de Pedro 3:15. Ya está siempre preparado para presentar defensa, dice, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, ¿verdad?, el material de sectas falsas, ¿verdad?, ya, o heresiología, como se conoce esta materia de la teología propia, ¿verdad?, es un material, ¿verdad?, de apología, o sea, de defensa. Eso quiere decir la palabra apología, como vamos a ver acá, ¿verdad? Apologética proviene de la palabra griega apología, dice, que significa defensa, ¿ya? En cierto modo, ¿verdad?, todos somos apologistas cuando defendemos, ¿verdad?, la doctrina que hemos recibido, ¿ya? Doctrina significa, ¿verdad?, como ustedes saben, enseñanza. Entonces, de algún modo u otro, ¿verdad?, todos los cristianos, ¿verdad?, somos apologistas, ¿ya? O practicamos la apología, ¿ya? Porque defendemos, ¿verdad?, las doctrinas que hemos recibido, que hemos aprendido en los años, ¿verdad?, de participación en la iglesia, en los estudios bíblicos, en las predicaciones, etc. Pero no solo nosotros, ¿verdad?, somos apologistas. Todos los grupos religiosos y sectarios, ¿ya? Sectario proviene de hombres que formaron sus propias doctrinas, ya cuando hablamos de sectarios, ellos también defienden lo que creen, ya que es la verdad. ¿Ya? O sea, no solamente, ¿verdad?, somos apologistas nosotros, sino también, ¿verdad?, los sectarios en este caso, ¿verdad?, testigos de Jehová, mormones, Hare Krishna, ¿verdad?, eh, etcétera, ¿verdad? Distintas otras sectas que vamos a ver, ¿verdad? También defienden, ¿verdad?, lo que ellos creen, defienden, ¿verdad?, por decirlo así, ¿verdad?, su doctrina, ¿ya? Entonces la apología, ¿verdad?, es una defensa de la fe, ¿ya? Y cuando nosotros defendemos nuestra doctrina, ¿verdad?, lo que hemos aprendido, entonces nos convertimos, ¿verdad?, en apologistas, ¿ya? Ahora, definición de lo que es una secta, ¿ya? Estamos en la página número 2, ¿ya? Definición de una secta. Una secta, ¿verdad?, es una corrupción o perversión, ¿verdad?, del verdadero cristianismo, ¿ya? Entonces eso es, ¿verdad?, una secta falsa, ¿ya? Es una corrupción o perversión del verdadero cristianismo, ¿ya? O sea, lo que hace la secta, ¿verdad?, es pervertir, es torcer, ¿verdad?, la escritura y la doctrina, ¿ya?, cristiana. Por eso se dice, ¿verdad?, que una secta falsa, ¿verdad?, es una corrupción o perversión. Así que cuando le pregunten a usted, ¿verdad?, ¿qué es lo que es una secta? Es una corrupción o perversión del verdadero cristianismo. Según John McDowell, ¿verdad?, y Don Stewart, ¿ya?, escritores cristianos, ¿ya?, grandes teólogos, una secta falsa es una perversión o una deformación del cristianismo. Como tal, rechaza las enseñanzas que la iglesia cristiana ha sostenido a través de la historia, ¿ya? Se reconoce al cristianismo como una religión basada en la Biblia y a los cristianos como el pueblo del libro, ¿ya?
Por lo general también, ¿verdad? Las sectas falsas, como vamos a ver más adelante, ¿ya? También usan la Biblia como punto, ¿verdad? De apoyo. Pero vemos que muchas veces la tuercen para poder, ¿verdad? Darle una base, un sustento, ¿verdad? A lo que ellos creen, ¿verdad? O enseñan, ¿ya? O a las supuestas revelaciones que han recibido. Bien, acá tenemos, ¿verdad? Un cuadro ya mundial de las principales, entonces, religiones del mundo. Es claro que este cuadro, ¿verdad? No está tan actualizado, ya es de 2001, ¿ya? Así que tiene que haber habido, ¿verdad? Un aumento. Pero hasta el 2001 vemos acá, ¿verdad? Que los musulmanes ya son una secta, ¿verdad? Que han crecido bastante, 21%, ya en el mundo. Después tenemos los católicos ortodoxos, ¿verdad? Y otros, un 22%. Después tenemos, ¿verdad? A los evangélicos, un 11%. Sin religión, ateo, ¿verdad? 18%. Hindú, 13%. Budista, 6%. Y tenemos también judíos, ¿verdad? Que son minorías, animistas y otros, ¿ya? Pero vemos entonces que el catolicismo, ¿verdad? Romano, ¿ya? Y los protestantes son los predominantes, ¿verdad? En el mundo. ¿Ya? Después viene, ¿verdad? Entonces, bueno, si juntamos los dos, ¿verdad? Después vienen, ¿verdad? Los musulmanes que vienen creciendo, ¿verdad? Espantosamente, ¿verdad? Con mucha velocidad, principalmente, ¿verdad? En Europa. Después vamos a hablar más acerca de eso, ¿verdad? Cuando veamos esta secta, ¿verdad? Más en profundidad y el por qué, ¿verdad? Tienen tanta facilidad entonces para crecer. Bueno, yo lo mencioné anteriormente, ¿verdad? En la historia eclesiástica. ¿Por qué ellos tuvieron un avance en Europa tan rápido? ¿Ya? Bien, es solamente eso es para tener un cuadro entonces de lo que, de las principales, ¿verdad? Religiones del mundo y cómo están creciendo ya a nivel mundial. Sectas falsas, punto número uno, página número 3. Dice, la iglesia nunca ha estado libre de falsos profetas, ¿ya? O sea, desde su génesis, ¿verdad? De su origen, ¿verdad? La iglesia siempre ha tenido que enfrentar y, por decirlo así, ¿verdad? Ha tenido que rebatir, ¿verdad? Y contrarrestar, ¿verdad? Las sectas falsas, desde los principios de la iglesia, ¿ya? Vemos en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1, que el apóstol Pedro hace mención de esto. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, dice, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Ya? O sea, Pedro ya hace mención, ¿verdad? Que así como en el pasado hubo falsos profetas, así también, ¿verdad? En la época de ellos, en la época de la iglesia apostólica, ya, del primer siglo, se iban a levantar falsos maestros y nosotros lo vimos cuando lo estudiamos, ¿verdad? Historia de la iglesia. La primera controversia que hubo, ¿verdad? La primera falsa doctrina, por decirlo así, que se levantó fue el arrianismo. Después tuvimos el gnosticismo, agnosticismo, ¿ya? Y otro, ¿ya? Dice también 1 Timoteo 4.1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Bueno, aquí Pablo, ¿verdad? Está hablando de los postreros tiempos. ¿Qué postreros tiempos son estos? Los tiempos nuestros, ¿ya? Dicen que habrá una gran apostasía, o sea, muchos se apartarán de la fe. Y esto lo vemos, hermano, a diario. Ya muchas personas apartándose de la fe, ¿verdad? Abriendo supuesta iglesia, ¿verdad? Con supuesta doctrina y creando más sectas falsas. ¿Ya? Escuchando, dice, espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto es importante, hermano. Tenemos que entender nosotros que la mayoría de las sectas falsas, por detrás de ella, ¿verdad? No solamente hay un error o una deformación, ¿verdad? Del cristianismo, de la doctrina bíblica, sino que también, ¿verdad? Hay espíritus engañadores y espíritus de demonios. Porque ¿quiénes inspiran, verdad, a estos hombres, verdad, a crear estas sectas, a torcer la escritura? Son los demonios, es el propio diablo. Entonces hay una acción también, nosotros que somos espirituales, ¿verdad? Y que tenemos ese discernimiento, tenemos que entender que detrás de cada secta falsa, ¿verdad? También hay un actuar demoníaco, ¿ya? Punto número 2, características básicas de las sectas falsas. ¿Cómo reconocemos, verdad? Y qué es lo que se repite comúnmente en la mayoría de las sectas falsas. Primero, salen de nosotros. La gran mayoría de quienes comenzaban una secta falsa, dice, tuvieron sus principios en el movimiento cristiano evangélico, ¿ya? O sea, lo primero que tenemos que entender, ¿verdad?
La primera característica de una secta falsa es que la mayoría han salido, ¿verdad?, de movimientos protestantes, ¿ya? Como ejemplo, los testigos de Jehová, como por ejemplo el mormonismo. John Smith, ¿verdad?, salió de la iglesia presbiteriana, ¿ya? Y etcétera, ¿ya? O sea, podríamos citar varios ejemplos acá, ¿verdad? Pero la mayoría salen ya de la iglesia, ¿verdad?, ortodoxa, la iglesia que tiene la doctrina, ¿verdad?, correcta, ¿ya? Como dice 1 Juan 2:19, ya salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Importante lo que dice, ¿verdad?, acá Juan. Si salieron, ¿verdad?, a la iglesia es porque nunca pertenecieron realmente a la iglesia, ¿ya? Segunda característica, ¿cuál es su error básico? La mayoría de las sectas, ¿verdad?, el error básico de ellas, de las sectas falsas, radica en lo que cree sobre el Hijo de Dios y por ende sobre el plan de salvación, ¿ya? O sea, la mayoría, fíjense ustedes, ¿verdad?, que la mayoría de las sectas falsas, ¿verdad?, tienen un punto, ¿verdad?, de quiebre, ¿ya?, con la persona de Cristo. O no creen, ¿verdad?, la divinidad de Cristo, ¿verdad?, o niegan que Cristo, ¿verdad?, murió en la cruz del Calvario, o niegan, ¿verdad?, que Cristo es el Hijo de Dios, como el ejemplo de los testigos de Jehová, ¿ya?, que dicen que Jesús, ¿verdad?, no es el Hijo de Dios, sino que es un ángel. Como por ejemplo los mormones, que dicen que Cristo, ¿verdad?, es un hombre, ¿verdad?, que tiene naturaleza humana, ¿ya?, y que tuvo relaciones, ¿verdad?, con María Magdalena y que tuvo otras mujeres, ¿ya? Entonces siempre hay un punto de inflexión, siempre hay un punto de quiebre entre lo que creen, ¿verdad?, sobre la persona de Cristo y con respecto también a la salvación. Siempre presentan, ¿verdad?, caminos alternativos. ¿Qué dice 1 Juan, verdad? Vean, vamos al texto bíblico. Es importante que leamos este texto bíblico, porque vemos que desde el pasado, ya como dije anteriormente, ¿verdad?, desde los tiempos del apostólico, ya la iglesia estaba enfrentando, ¿verdad?, esta dificultad de grupos sectarios que se levantaban, ¿verdad?, con otras doctrinas o se introducían dentro de la iglesia, ¿verdad?, trayendo doctrinas de error, ¿ya? Sobre todo atacando, ¿verdad?, la persona de Cristo. 1 Juan capítulo 2, verso 22. Dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo, dice. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, dice. Todo aquel que niega al Hijo también no tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre, ¿ya? O sea, aquí llama, ¿verdad?, de mentiroso, de anticristo, aquellos, ¿verdad?, que niegan la persona del Hijo, de Cristo. Sabemos que entonces desde los tiempos apostólicos ya se estaban levantando sectas falsas, ¿verdad?, que tenían, ¿verdad?, este mismo error básico, ¿verdad?, de negar la divinidad de Cristo, ¿verdad?, ya, y negar al Hijo. Otra característica, ¿verdad?, de las sectas falsas, emplean material extrabíblico. ¿Conoce algún libro material proselitista, dice, de alguna iglesia falsa o secta? Principalmente, ¿verdad?, tenemos los testigos de Jehová, ¿verdad?, que ellos no solamente, cuando visitan las personas, ¿verdad?, vienen solamente con su traducción, ¿verdad?, torcida que tienen, ¿verdad?, y toda mal traducida, que según ellos es la traducción perfecta, la traducción del Nuevo Mundo, ¿ya?, de la Sagrada Escritura que tienen ellos, ¿ya? Y fuera de eso, ¿verdad?, traen un montón de libros, como el Atalaya, la Torre del Vigía, y otro, un montón de libros más, ¿verdad?, que tratan de reafirmar, como se dice, ¿verdad?, su doctrina. Aseguran que son los únicos con la verdad. La mayoría de las sectas profesan haber encontrado la iglesia y la doctrina ideal. También alegan que su iglesia o grupo al que asisten es el único con la verdad y como consecuencia los demás no son salvos o están bajo el control de Satanás, ¿ya? O sea, el lavado de cerebro, ¿verdad?, que le hacen a las personas, ya asegurándole que solamente en la secta de ellos, ¿verdad?, hay salvación y que las demás religiones, ¿verdad?, están mal, ¿verdad?, están perdidas. 2. Emplean solo porciones de la Biblia y generalmente fuera de contexto, dice. Las sectas o semisectas fundamentan su doctrina en unos pocos pasajes de la Escritura y se hacen inclusive expertos en ello, dice. Muchas veces usan ciertos versículos, generalmente oscuros, en el que apoyan tal doctrina, ¿ya? O sea, aquí vemos, ¿verdad?, un ejemplo más, ¿verdad?, principalmente también los testigos de Jehová, que son, ¿verdad?, que usan ya pasajes, ¿verdad?, aislados, fuera de contexto, para poder, ¿verdad?, entonces reafirmar, ¿verdad?, sus doctrinas, ¿ya? Entonces, esta es alguna de las características, ¿verdad?, de las falsas sectas. Punto número 3. ¿Para qué estudiar heresiología o la secta? Dice. Primero, nos capacita, ¿verdad?, para combatirla.
conocer lo que es el error, es el conocer lo que creemos y cómo podemos contrarrestarlo, ¿ya? Hay muchos cristianos hoy en día, ¿verdad?, que oran mucho, que son muy espirituales, ¿verdad?, pero a la hora de defender, ¿verdad?, su fe, están, ¿verdad?, atados de manos. ¿Por qué? Porque no tienen una instrucción bíblica, ¿ya? Muchas veces, ¿verdad?, hay cristianos incluso que pasan vergüenza con los testigos de Jehová, ¿verdad?, con los mormones, ¿ya?, y con los adventistas y con otras sectas. ¿Por qué? Porque no saben cómo contrarrestar, no tienen conocimiento de la escritura y de lo que la persona, ¿verdad?, que lo está enfrentando, la verdad, en qué es lo que cree esa persona, ¿verdad?, o qué es lo que piensa. Por eso es importante capacitarnos, ¿ya? Número 2, nos auxilia en la evangelización. Es necesario que el cristiano conozca la verdad para poder combatir la mentira. Cuando salga a evangelizar debes conocer lo que otros creen para saber cómo presentar la sana doctrina y defenderla. En la realidad, hermanos, este curso de sectas falsas deberían hacerlo todos los miembros de la iglesia, ¿ya? Yo como pastor, ¿verdad?, me preocuparía de poder transmitirlo, ¿verdad?, a toda la membresía con la finalidad, ¿verdad?, de que ellos pudiesen prepararse para poder, ¿verdad?, conocer, ¿verdad?, lo que, vuelvo a repetir, lo que estas personas, ¿verdad?, creen, ¿ya?, y cómo poder defenderse, porque muchas veces los miembros de la iglesia, ¿verdad?, no tienen esta herramienta. Punto número 3, nos llama a prepararnos. El cristiano muchas veces está tranquilo y a la hora de enfrentarse con una secta no sabe qué hacer y hasta acepta. Esto debe hacer que decida por estudiar la palabra y profundizar más, ¿ya? O sea, hay cristianos incluso que le abren hasta la puerta y lo invitan a tomar tecito, ¿ya? Hay algunos cristianos incluso que yo conozco, ¿verdad?, que le reciben hasta los materiales, ¿ya? Porque dice que no, que hay que tener respeto. Pero vamos a ver, hermano, a medida que vamos estudiando, ustedes se dan cuenta que ellos no tienen respeto, ¿verdad?, por la verdadera doctrina, por la verdadera ortodoxia. Al contrario, ¿ya? Estamos en la página número 4, entonces, la introducción, ¿ya? Ahora, para ya entrar, ¿verdad?, a la primera secta, en el estudio de la primera secta, vamos a finalizar con este punto. ¿Cómo defender la sana doctrina ante un miembro de una secta? El punto, hermano, ¿verdad?, no es tener odiar, ¿verdad?, a la persona a la cual, ¿verdad?, vamos a contrarrestar lo que ella cree, ¿verdad?, ante la cual vamos a hacer una apología, una defensa, sino, ¿verdad?, como dice la palabra del Señor, ¿verdad?, hacerlo con espíritu de mansedumbre y amor, sabiendo siempre, ¿verdad?, que frente a nosotros tenemos también una persona que está creada, ¿verdad?, que tiene una chispa también de la imagen de Dios, al igual que nosotros, y eso tenemos que respetarlo, ¿ya? No así, ¿verdad?, la doctrina que ellos vienen a compartir con nosotros, ¿verdad?, o quieren imponernos. Primero, no discuta, ¿ya? Evitar, ¿verdad?, la discusión, ¿verdad?, acalorada, ¿ya? Yo he visto muchos cristianos, ¿verdad?, que pierden hasta los estribos, se han llegado incluso a las manos, ¿ya? No, no, la idea no es, ¿verdad?, no es discutir. Número 2, escuche. Si él viene a usted y después pídele su tiempo para explicarle lo que usted cree, pues usted ya lo escuchó, ¿ya? O sea, tiene que haber, ¿verdad?, algo recíproco, ¿ya? Yo te escucho, pero tú también tienes que escucharme. Si la persona no está dispuesta después a escucharlo, entonces usted no pierda su tiempo, ¿ya? Es mejor no echar la perla, como dice la escritura, ¿verdad?, a los cerdos. Número 3, no recomienda una religión o denominación. Hable del mensaje de Dios como es, ¿ya? O sea, no presenta a su iglesia como la mejor o la única, ¿verdad?, ya, que salva, como lo hacemos muchas veces, ¿verdad? Digo, lo hacemos porque los de la Asamblea de Dios, ¿verdad?, los pentecostales, a veces somos bien sectarios también, ya en ese sentido, ¿verdad?, que decimos que la iglesia nuestra es la única que salva, y no es así, hermano, no es así. Hay otras iglesias, ¿verdad?, que no hacen parte de la Asamblea de Dios o de las iglesias pentecostales que también tienen una buena doctrina, ¿verdad?, y también Dios está ahí y el Espíritu Santo también está obrando. O sea, no presente su iglesia como, o denominación como la mejor o como la única, ¿ya? Número 4, presente su testimonio y cambio interno por la obra de Jesucristo, ¿ya? O sea, también, ¿verdad?, haga como haga lo que hizo Jesús, ¿verdad?, lo que le dijo Jesús al Gadareno. Anda a tu casa y cuenta los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. O sea, hable de su testimonio, ¿ya? También y de la obra de Jesucristo. Número 5, ¿ya? Si no puede y no sabe defender la sana doctrina, entonces no lo reciba, porque pueden confundirle. Hermano, este punto es importante y quiero recalcar esto, ¿ya? Si usted no está preparado, si usted no se siente preparado para defender la sana doctrina, ¿verdad?, y se encuentra solo o sola, mejor no reciba a esta gente, no lo haga entrar en su casa. 6, céntrese en el mensaje de salvación y no en pequeños asuntos de doctrina, ¿ya? O sea, hable, ¿verdad?, del mensaje de salvación. No hable de costumbre,
Ya, no hable porque su iglesia, ¿verdad?, da 3 gloria a Dios, ¿verdad? O porque su iglesia, ¿verdad?, tiene por costumbre todos los meses tomar la cena. No, no hable de asuntos doctrinales, hable de la salvación. ¿Ya? Bien. Número 7. No acepte una invitación de su parte, ni reciba o compre su material. Esto es ayudar a que se propague una mentira. ¿Ya? O sea, no le esté comprando, ¿verdad?, los libros de testigos de Jehová. ¿Ah? O los Hare Krishna, los libros de los Hare Krishna, ¿verdad? Porque esto es fomentar, ¿verdad?, el error, ¿ya? Y darle, como se dice, ¿verdad?, más combustible para que ellos sigan funcionando. Número 8. Lleve usted la batuta, no el otro. O sea, siempre procure usted, ¿verdad?, llevar, ¿verdad?, la batuta de la conversación. Estas son entonces algunas, ¿verdad?, orientaciones importantes, ¿verdad?, para defender la doctrina. Bien. Bien, vamos a la primera secta entonces. Hoy vamos a ver solamente una y en las otras clases vamos a ver las dos. ¿Ya? Vamos a ver solamente una porque como vimos también la introducción para no tomar tanto tiempo. Vamos a comenzar con nuestros amigos los mormones. ¿Ya? Con los mormones. Estos jóvenes, ¿verdad? Jovencitas hoy en día, ¿verdad? Que andan con una camisa blanca, una corbata, ¿verdad? Y con una plaquita, ¿verdad? Por lo general en la camisa que dice, ¿verdad?, Helder, ¿ya? Tiene el nombre Helder, que significa, ¿verdad?, anciano, ¿ya? Eso quiere decir la palabra Helder. Lo que para nosotros viene siendo un presbítero y un anciano, ¿verdad? Para ellos, entonces un Helder, ¿ya? Bien, ahí vemos, ¿verdad?, la Biblia de Mormón entonces y la Santa Biblia, que para ellos, ¿verdad?, el libro Mormón, ¿ya?, o la Biblia de los mormones, ¿verdad?, para ellos es tan inspirado, ¿verdad?, y tan sagrado como la Biblia. Bueno, vamos a ver si es así o no. ¿Ya? Introducción. Con una buena ropa y con buenos modales, llegan y te hablan de su nueva revelación, dice. ¿Ya? Si ellos se presentan así, ¿verdad? Presentan el libro de Mormón como la nueva revelación de Jesucristo. Se presentan como cristianos y creyentes también en la Biblia. Son misioneros, ¿ya? En su mayoría, lo que hacen este trabajo, dice, usan terminología cristiana, definiciones o palabras de determinada ciencia o materia. Y de esta manera engañan y presentan sus enseñanzas, abriendo así un camino para llevar a las personas a creer en lo que ellos creen. Usan la Biblia tan solo para comenzar. Entonces pasan al libro de Mormón. Ya, o sea, son bien simpáticos, incluso a uno, ¿verdad?, en la calle lo saludan. ¿Ya? Lo saludan. Bueno, yo soy de la década, ¿verdad?, de los 80, 70. Yo nací en el 74, ¿verdad? Vi la época de los 80, 90. Y al comienzo, ¿verdad?, yo recuerdo que tengo, ¿verdad?, los primeros mormones eran todos rubios, ¿verdad?, de ojos verdes, ya bien encachados. Ahora ya como ha bajado un poco, ¿verdad?, el presupuesto, y entonces empezamos a ver ya, ¿verdad?, unos mormones ya más bajitos, ¿verdad?, más morenitos, ya, más latinos, ya. Pero en su comienzo, ¿verdad?, eran todos rubios, ¿verdad? ¿Ya? Y llamaban la atención, lógicamente en un medio latino, llaman la atención, ¿verdad? Y como les digo siempre, ¿verdad?, andan bien vestidos, con su corbata, y una plaquita, ¿verdad?, que dice Helder, que significa anciano. ¿Ya? Los mormones hoy en día, ¿verdad?, son 16,3 millones, ¿verdad?, de miembros tienen en el mundo. ¿Ya? Tienen más de 65.000 misioneros en el mundo trabajando a tiempo completo. ¿Ya? A ellos le exigen por 2 años, ¿verdad?, los jóvenes principalmente, ¿verdad?, irse a un país, ¿verdad?, a hacer misiones por 2 años. Luego que terminan los 2 años, entonces vuelven a su país. Hay que decir que muchos también en Estados Unidos, ¿verdad?, aprovechan esto, ¿verdad?, para no cumplir con el servicio militar. Ya declaran que son mormones, entonces se van a otro país, así también se sacan el servicio militar. ¿Ya? Y según la estadística tienen 162 templos en el mundo. ¿Ya? Tienen un gran poder adquisitivo, hermano, y mucha facilidad, ¿verdad?, como ustedes se han dado cuenta, para levantar templos. Bien, vamos un poco entonces a la historia. ¿Ya? A la historia de los mormones. ¿Cómo nacen? ¿Cómo se crean, verdad? Eh, los mormones. Su fundador, ¿verdad?, es José Smith. ¿Ya? Hijo. José Smith, hijo, ¿verdad? Porque su padre también se llamaba José Smith, ¿verdad? Por eso se le llama José Smith, hijo, que nació el 23 de diciembre de 1805 en Sharon, estado de Vermont, de Nueva York. ¿Ya? Dice la historia, ¿verdad?, que fue criado en la pobreza.
¿ya? Fue criado en la pobreza, ¿verdad? Venía de un hogar muy, muy humilde, ¿ya? En 1820, dice, hubo un gran movimiento evangélico en Nueva York. Entonces Smith fue a orar al bosque. Y según los mormones, cuando estaba preguntando a cuál iglesia debía pertenecer, ¿verdad? Se le aparecieron, ¿verdad? Dos ángeles. Lo que cuenta, ¿verdad? José Smith, ¿verdad? En el libro de Mormón, de su experiencia. Uno de ellos, Dios, quien le dijo que no se fuera a unir a ninguna otra iglesia, ya que el Evangelio de Cristo sería restaurado en breve, ¿ya? Smith se mudó a vivir al estado de Ohio y después se estableció en Illinois, ¿verdad? Donde gobernó la primera colonia mormona. Fue también alcalde de esta comunidad y llegó a ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos, ¿ya? O sea, miren, ¿ya? Dice la historia también que fue muerto a tiros por personas que no aceptaban su enseñanza, el 27, ¿verdad?, de 1844, en Illinois, ¿ya? Quienes lo sacaron de la cárcel y lo mataron, no sin antes él también defenderse a tiro contra las 200 personas que lo atacaron. Hay que destacar, ¿verdad?, primero también que José Smith se crió en un ambiente de gran espiritualidad. ¿Ya? En la época de él, ¿verdad?, había un gran movimiento, ¿verdad?, cristiano, principalmente las iglesias presbiteriana, metodista y bautista. Sus padres, ¿verdad?, los padres de José Smith eran emigrantes de Inglaterra, pero de origen, ¿verdad?, escocés. Una familia con 11 hijos, o sea, usted se imaginará, ¿verdad?, lo que era en la época criar 11 hijos, ¿ya? Por eso es que se crió, ¿verdad?, en una familia muy pobre, ¿ya? Los padres de José Smith, ¿verdad?, eran muy religiosos, presbiterianos. Pero José Smith, ¿verdad?, desde niño, ¿ya?, se inclinó por las experiencias más místicas, ¿verdad? Y pertenecía entonces y asistía a la iglesia metodista, ¿verdad? Porque eran más espirituales. O sea, dice que le llamaba, ¿verdad?, más la atención. Entonces, desde niño, ¿verdad?, él comenzó, cuenta la historia, ¿verdad?, a sentir una atracción, ¿verdad?, por las experiencias espirituales más místicas, ¿ya? Se dice, ¿verdad?, que cuando lo mataron, ¿ya?, fue linchado por los maridos de las mujeres con las cuales practicó la poligamia, que eran más de 40. ¿Ya? Según él, ¿verdad?, Dios en una revelación lo obligaba a esto para crear más hijos espirituales. ¿Ya? O sea, como cuenta acá la historia, ¿verdad?, cuando él ya fundó, ¿verdad?, este movimiento de los mormones, él se traslada entonces de Ohio a Illinois, y donde él, ¿verdad?, funda incluso, ¿verdad?, esta, o lo que es hoy, ¿verdad?, esta ciudad, esa comunidad, podríamos decir, en la época, ¿verdad?, donde fue alcalde también, ¿verdad?, de esta colonia mormona, ¿ya? Incluso fue candidato a la presidencia en la época de los Estados Unidos, ¿ya? Pero en la época de José Smith ya, ¿verdad?, tenía esta inclinación, ¿verdad?, esta debilidad por lo sexual, ¿ya?, teniendo más, fuera de su esposa, más mujeres. Según él, ¿verdad?, Dios le había ordenado que tenía que tener más mujeres para que así, ¿verdad?, poder procrear en el mundo espiritual, como vamos a ver más adelante, que es la doctrina, ¿verdad?, de ellos, poder crear más hijos espirituales, ¿ya? Y Dios le había ordenado entonces que tuviera más mujeres, llegó a tener 40 mujeres. Ustedes entenderán, ¿verdad?, que los maridos de estas mujeres que él tomaba, a las cuales había convencido, le había lavado el cerebro, de que él era un profeta, ¿verdad?, estaban enojados y lo sacaron de la cárcel, lo lincharon, ¿verdad?, y lo mataron junto con otros, ¿verdad?, seguidores también que estaban con él, ¿ya? La multipoligamia de José Smith, que llegó a tener 40 esposas, es solo un episodio, dice, las polémicas actuaciones del fundador de los mormones. Se negaba también a aceptar negro en sus fieles. Aseguraba que en la luna habitaban seres de 1,80 metros de estatura, que llegaban a vivir hasta 1000 años. Incluso llegó a presentarse a la presidencia de los Estados Unidos en 1844 con un absurdo discurso por el que fue tachado de loco. Bueno, aquí usted entenderá entonces por qué es lo que le decía yo al principio, ¿verdad?, que en los años 80, ya yo tengo recuerdo, los mormones que usted veía, ¿verdad?, eran todos rubios altos, ya no se veían en sus filas, ¿verdad?, gente latina, ¿verdad?, gente más morocha, más morena, por decirlo así, ¿verdad? ¿Ya? ¿Por qué? Porque fuera de esto, ¿verdad?, fuera de practicar la poligamia, ¿ya? A pesar de que ellos con el tiempo, ¿verdad?, también la prohibieron, ¿verdad?, pero siguen creyendo en ella, ¿verdad?, y siguen practicándola. De hecho, vemos programas en la tele, ¿verdad?, por cable. Hay una serie, yo no me acuerdo en este momento, ¿verdad?, de un marido que tiene más de 6 esposas, ¿ya? Y tiene una veintena de hijos, que es mormón, ¿ya? Ellos siguen todavía, ¿verdad?, practicando la poligamia porque esto hace parte de la doctrina de ellos. Ellos creen que entre más esposas tienen y más hijos tienen, ¿verdad?, en el mundo espiritual, ¿verdad?,
ellos más hijos van a procrear. Para el día de mañana, cuando ellos mueran, ¿verdad? Se conviertan en dioses y puedan gobernar, ¿verdad? Sobre planetas como Dios. ¿Ya? Esa es la doctrina de ellos. La verdad, las cosas que a medida que uno va estudiando, bueno, esto yo lo estudié hace muchos años atrás, ¿verdad? Pero a medida que uno repasa nuevamente, hermano, uno piensa que los testigos de Jehová, ¿verdad? Son un caramelo, pero en la realidad no, hermano. Los mormones son tan peligrosos, ¿verdad? Como los testigos de Jehová. Por eso es que tenemos que conocer la doctrina, ¿verdad? Y lo que ellos piensan, lo que ellos, ¿verdad? Creen. ¿Ya? Bueno, el profeta José Smith dijo en la noche del día 21 de septiembre de 1800, ¿verdad? 23, ¿ya? Me puse a orar pidiéndole a Dios Todopoderoso, encontrándome así en el acto de suplicar a Dios. Vi que se aparecía una luz en mi cuarto y que siguió aumentando hasta que la habitación, ¿verdad?, quedó iluminada. Que al mediodía, cuando repentinamente se apareció un personaje al lado de mi cama, de pie en el aire. Me llamó por mi nombre y me dijo que era un mensajero enviado de la presencia de Dios y que se llamaba Moroni. ¿Ya? Dijo que se hallaba depositado un libro escrito sobre planchas de oro, el cual da una revelación de los antiguos habitantes de este continente, así como del origen de su procedencia. Testimonio de José Smith, fundador de la Iglesia Mormona, del libro de Mormón. Entonces, el 21 de septiembre, ¿verdad?, de 1823, según él, ¿verdad? Entonces, después de la revelación anterior que tuvo los dos ángeles, ¿verdad?, se le aparece entonces este ángel llamado, ¿verdad?, Moroni, ¿ya? El ángel, ¿verdad?, llamado Moroni, que es el que usted ven arriba, del lado derecho, la primera lámina arriba, ¿verdad?, donde ahí está, ¿verdad?, él ocultando las planchas de oro que supuestamente, ¿verdad?, contienen el nuevo evangelio o la nueva, ¿verdad?, revelación, ¿ya?, de Jesucristo, y que habla también de la historia, ¿verdad?, de los primeros habitantes, ¿verdad?, de esas tierras, ¿ya?, americanas, que habitaron, ¿verdad?, en esas tierras americanas que venían, vamos a ver más adelante, ¿verdad?, desde Israel, ¿ya? Entonces cuando muere Moroni, ¿verdad?, y en tierra oculta estas planchas, ¿verdad?, después ellos creen, ¿verdad?, que Moroni entonces se transformó en un dios, ¿verdad?, y se le aparece en la lámina de abajo, ¿verdad?, en 1823 a José Smith para hablarle acerca de estas planchas, ¿ya?, y de cuándo se las va a entregar entonces para que él las traduzca, porque están, ¿verdad?, escritas, ¿verdad?, en un egipcio, ¿verdad?, reformado, ya, según él, ya, según lo que cuenta José Smith. ¿Ya? Este nuevo evangelio, ¿verdad?, que era el libro Mormón, estaba escrito en un egipcio reformado, y también fuera de entregarle, ¿verdad?, estas planchas a José Smith para que él las tradujese, ¿verdad?, del egipcio reformado, ¿ya?, al inglés, también le entrega, ¿verdad?, unos lentes, unos anteojos llamados Urim y Tumim. Es lo que él relata, ¿verdad?, ¿ya?, para que él pueda entonces comprender lo que este egipcio, ¿verdad?, reformado, y poder así traducirlo, ¿ya? Según el libro Mormón, Moroni fue hijo de Mormón, dice, y el último profeta, nefita, alrededor del año 421. ¿Ya? Es el autor del libro de Moroni, el último libro de los que compone el mencionado libro de Mormón. ¿Ya? Bueno, sabemos lo que dice, ¿verdad?, Gálatas capítulo 1, verso 8, y lo que pensaba Pablo, ¿ya?, sobre otros evangelios. ¿Ya? Dice Pablo, ¿verdad? Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio, dice, ¿ya?, diferente del que os hemos anunciado, sea que anatema. ¿Ya? Esta palabra anatema, ¿verdad?, en griego es una palabra muy fuerte, quiere decir maldito. ¿Ya? Entonces aquí, claramente, ¿verdad?, ¿qué es lo que está recibiendo aquí José Smith, según él, ¿verdad?, de parte de este ángel Moroni, al cual la escritura ni del Génesis a Apocalipsis, ¿verdad?, no hace mención de ni un ángel, ¿verdad?, llamado Moroni, ni de su papá, ¿verdad?, llamado Mormón, que haya vivido en el año 421, ¿verdad?, antes de Cristo. ¿Ya? No hay ninguna mención, ¿verdad?, ni bíblica, hermano, ni histórica, con eso lo digo todo, ¿ya?, ni geográfica, ¿ya?, de que haya existido, ¿verdad?, Moroni, ¿verdad?, o Mormón en la época, ¿verdad?, del 420 a.C. en las Américas. ¿Ya? No hay ninguna, ¿verdad?, por decirlo así, prueba arqueológica, ¿verdad?, ni histórica ni geográfica.
¿Ya? Entonces, claramente, ¿verdad? Acá, quien se le aparece, ¿verdad? A José en mí, ¿verdad? No es un ángel de Dios. No sé de dónde es, ¿verdad? ¿Ya? Para mí es un ángel del enemigo, que se le aparece, ¿verdad? Para engañarle una doctrina de demonio, para enseñarle esta doctrina de demonio a fin, ¿verdad? De poder hacer con que las personas, ¿verdad? Se desvíen del verdadero evangelio y puedan, ¿verdad? Finalmente, ¿verdad? Morir eternamente condenados, en la condenación eterna. Pero no es Dios, ¿verdad?, quien se le aparece. ¿Ya? Bien. En el libro de Mormón, ¿verdad? No se hace mención de Moroni hasta después de las últimas batallas mortales entre, dice la historia, ¿verdad?, del libro de Mormón, entre Nefita y Lamanitas, supuestos pueblos precolombianos. ¿Ya? Antes de morir su padre, Mormón, ¿verdad?, le encargó el cuidado de un registro formado por planchas o láminas de oro, que contenía la historia de su pueblo, dice. En esas láminas, Moroni terminó de escribir en un lenguaje llamado egipcio reformado. ¿Ya? O sea, esa es la historia, ¿verdad?, que cuenta entonces el libro de Mormón. Artículo histórico, página 5. La iglesia mormona, con su sede central en el estado de Utah, ya ahí donde está ahora, ¿verdad?, la central, ya hay un gran templo ahí, ¿verdad? ¿Ya? Tiene un aproximado, ¿verdad?, de 16,3 millones de miembros en todo el mundo. ¿Ya? O sea, ahí está, ¿verdad? En Utah, ¿verdad? Está, por decirlo así, la iglesia madre, ya del movimiento de los mormones. ¿Ya? ¿Qué creen ellos, verdad, con respecto a la Biblia? ¿Ya? Como les dije anteriormente al principio, ¿verdad? Ellos creen que el libro de Mormón, estas supuestas planchas que fueron traducidas, ¿verdad?, por José Smith, ¿verdad?, de un egipcio reformado al inglés, ya que la nueva revelación que ellos presentan cuando se acercan a uno, ¿verdad? Ellos dicen que la Biblia está a la par con la escritura sagrada, que nosotros todos conocemos, ¿verdad? Dice, creemos que la Biblia es la palabra de Dios, dice. O sea, ellos siempre, hermano, cuando lleguen a su casa van a decir, no, si nosotros también creemos. Cuando usted le menciona el libro de Mormón, van a decir, no, no, este es un libro que complementa, es otro evangelio. Pero nosotros también creemos en la escritura. ¿Ya? O sea, ellos dicen, y de hecho a ellos lo dicen acá, creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Siempre que esté traducida correctamente. ¿Ya? Opa, aquí ya estamos con un problema. Por consiguiente, los mormones confían más en sus otros libros sagrados, los cuales, según creen, han escapado de la contaminación. ¿Ya? O sea, ellos colocan entonces entre duda, ¿verdad?, de que la escritura sagrada, ¿verdad?, esté traducida correctamente. ¿Ya? Ellos creen, ¿verdad?, como dije anteriormente, ¿verdad?, más en sus libros. Los otros libros que ellos tienen, ¿cuáles son? Es el libro de Mormón, que es la otra escritura, la otra revelación. Dicen ellos, el libro de Mormón es un supuesto relato de los habitantes del continente americano, dice. ¿Ya? Miren lo que dicen ellos. El libro de Mormón es un supuesto relato de los habitantes del continente americano, a quienes Cristo se apareció después de su resurrección. ¿Ya? Según su historia, los indios de América fueron los hijos de Ley, un supuesto judío que salió de Jerusalén con su familia al Pacífico y llegó a Estados Unidos. La verdad de este libro. En 1812 un pastor presbiteriano llamado Salomón, ya Spalding, escribió una historia ficticia sobre los indios de América, tomándolo y escribiéndola como la Biblia. Este libro nunca fue publicado, pues solo era un escrito fabulesco, dice. Pero este cayó en las manos de un ex bautista, Sidney Rigdon, dice, quien fue el teólogo de Smith. Ellos, basándose en este escrito, fundaron la iglesia mormona. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que el libro de Mormón es una historia ficticia de unos indios que emigraron desde Jerusalén, ¿verdad?, desde Israel, supuestamente lo que dicen ellos, ¿verdad? ¿Ya? Emigraron desde Israel para vivir en las Américas. Estoy hablando de las Américas, hermano, estoy hablando de México, Centroamérica, ¿verdad? Estoy hablando de México, estoy hablando de Honduras, ¿ya? Y Estados Unidos, ¿verdad? ¿Ya? Supuestamente estos indios, ¿verdad?, emigraron, ¿ya?, de Israel, ¿verdad?, o Jerusalén a las Américas, ¿ya? Y vivieron ahí. Eso es lo que escribió, ¿verdad?, este novelista, ¿ya?, este libro ficticio, esta historia ficticia, y
Este manuscrito que nunca llegó, ¿verdad?, a publicarse, hermano, cayó en las manos de José Smith, ¿ya? Y de Sidney Rigdon. Entonces ellos tomaron este libro, ¿verdad?, y le hicieron añadidura, ¿verdad?, de las propias escrituras, porque para que ustedes sepan, hermano, el libro Mormón tiene más de 6.000 citas de la Biblia, ¿ya? De la escritura. Creo que me quedo corto. Tiene más de 6.000 citas. O sea, cuando usted lee el libro Mormón va a encontrar muchas citas, ¿verdad?, de la escritura sagrada. Y supuestamente, ¿verdad?, esto fue lo que José Smith, ¿verdad?, tradujo ya del egipcio reformado. Yo no sé para qué lo tradujo, si ya las citas bíblicas ya están en la escritura, mucho antes que él las tradujera, ¿ya? Pero ustedes tienen que saber que ese libro que ellos regalan, ese libro que ellos dan, que es el libro Mormón, es una historia ficticia, ¿ya? Que ellos tomaron un manuscrito, ¿verdad?, que nunca llegó a publicarse, de una historia ficticia de los indios que vivieron en las Américas, ¿ya? Supuesto indio, ¿verdad?, que nunca se ha probado de que vivieron esos indios, ¿verdad? Nunca se ha probado que los lamanitas, ¿verdad?, como dicen ellos, ¿verdad?, los nefitas, ¿ya?, o una cultura similar a la que ellos eh, hablan ahí, ¿verdad?, en ese libro, ¿verdad?, hayan vivido en las Américas. No hay hallazgo arqueológico, no hay prueba, ¿verdad?, geográfica, como dije anteriormente, ¿verdad?, porque los lugares, los nombres que ellos dan de las ciudades, ¿verdad?, de las culturas, ¿verdad?, es imposible, ¿verdad?, ya, hermano, poder encontrarla. Es diferente a la Biblia, la escritura que nosotros tenemos, ¿verdad? La Biblia habla de nombres, ¿verdad?, de ciudades, de personajes que vivieron más de 3.000 años atrás, ¿verdad?, y que todavía hay pruebas. Ya lo vimos en la arqueología bíblica, ¿ya? Por eso, si yo le hablo a usted, ¿verdad?, del río Jordán, si yo le hablo a usted del monte Hermón, si yo le hablo del monte Sinaí, si yo le hablo, ¿verdad?, de Jericó, son lugares, ¿verdad?, que a través de la arqueología, ¿verdad?, ha sido probado de que existen. Incluso a través de la geografía, usted en el mapa los puede ubicarlo. Pero no así, ¿verdad?, el libro de Mormón, que como dije anteriormente, ¿verdad?, es un libro, ¿verdad?, de ficción que no tiene prueba, ya no tiene ninguna prueba, no pasa por la prueba, ¿verdad?, ya, de ser, ¿verdad?, un libro real, ¿ya? El libro Mormón contiene palabras, expresiones modernas que no podían ser conocidas por su supuesto autor en el año 420 antes de Cristo. O sea, si usted lee el libro Mormón, ¿verdad?, no puede haber sido escrito, ¿verdad?, en el 420 antes de Cristo, ¿verdad?, por un, ¿verdad?, habitante, ¿verdad?, de las Américas, como dicen ellos, ¿verdad?, llamado Mormón o Moroni. Por lo tanto, el libro Mormón, ¿verdad?, es un libro de ficción en la realidad. El libro Mormón, según ellos, un relato escrito por la mano de Mormón, dice. ¿Ya? Esa es la presentación que sale en el libro Mormón, en la primera página. Por tanto, es un compendio, dice, de los anales del pueblo de Nefi, así como de los lamanitas. Ya, Nefi y Lamanita, ¿verdad?, fueron supuestamente los pueblos que nacieron, ¿verdad?, acá en las Américas, que emigraron, ¿verdad?, de allá, como dije anteriormente, de Jerusalén, de tierras bíblicas. Escrito a los lamanitas, dice, quienes son un resto de la casa de Israel, y también a los judíos y a los gentiles. A todo esto, ¿verdad? Yo estaba viendo la historia, ¿verdad?, arqueológica, ¿verdad?, y para ver si habían pruebas, ¿verdad?, de que habían habido una migración de judíos en esa época, en el 400, ¿verdad?, en el 600, como ellos dicen. Hermano, en Centroamérica, ya, como ellos muestran, ¿verdad?, en sus escritos y en las fotografías que ellos muestran en el libro Mormón, ¿verdad?, donde se pueden ver, ¿verdad?, templos mayas, por ejemplo, ya, supuestamente. Nunca, hermano, hubieron emigraciones de judíos en esa época para Centroamérica. Nunca. Ni para México, ni para ninguno, ¿verdad?, de estos países que ellos supuestamente, ¿verdad?, mencionan donde vivieron los nefitas, ¿verdad?, y los lamanitas. ¿Ya? O sea, esos pueblos no existieron. Dice, escrito por vía de mandamiento, por el espíritu de profecía y de revelación. O sea, ellos presentan el libro Mormón, ¿verdad?, como un libro, ¿verdad?, profético y revelado. Escrito y sellado y escondido para los fines del Señor, con objeto de que no fuese destruido. Ha de aparecer por el don y el poder de Dios para que sea interpretado. Sellado por la mano de Moroni, ¿ya?, que fue el ángel que se le apareció, que vivió en la América antes, siendo hombre y después se convirtió en Dios. Y escondido para los propósitos del Señor, a fin de que apareciese en el debido tiempo, por medio de los gentiles, a interpretarse por el don de Dios. O sea, esa es la presentación, ¿verdad?, tratando de mostrar el libro Mormón como un libro, ¿verdad?, inspirado a la altura de la Biblia. ¿Ya? Fuera del libro Mormón, ¿verdad?, también tiene otro libro que se llama Doctrina y Convenio,
¿ya? Que son revelaciones especiales de Dios. Ya el Señor dijo al profeta José en mí, esta generación recibirá mi palabra por medio de ti. En doctrina y convenio aprendemos doctrina relativa a la naturaleza eterna de la familia, ¿ya? Miren esta palabra, ¿ya? Doctrina relativa a la naturaleza eterna de las familias. ¿Por qué? Porque ellos creen, ¿verdad?, que después de que mueren, ellos siguen teniendo familia, ¿verdad?, en el más allá, en el mundo espiritual, el supuesto mundo que ellos dicen, ¿verdad? Y ellos creen, ¿verdad?, que después de la muerte ellos se convierten en dioses y que tienen esposa y que siguen procreando hijos. Ya, ellos le dan muy fuertemente a esto, hermano, a la procreación de hijos. Los grados de gloria que aguardan al hombre y a la mujer después de esta vida y sobre la organización actual de la Iglesia de Cristo en la tierra. ¿Ya? Después tiene otro libro más, ¿verdad?, que se llama La Perla de Gran Precio, escrito de Génesis a Deuteronomio, y el libro de Abraham, dice. Según Smith, Dios le mandó este libro en una momia que él compró y llevaba un manta escrita egipcia. Él dice revelar lo que ellas decían de Abraham y los dibujos de él mismo. ¿Ya? O sea, siempre habla, verdad, de que él tradujo del egipcio, verdad, reformado al inglés. Pero en 1967, arqueólogo y egiptólogo, o sea, que hablaba, verdad, el egipcio, tuvieron la oportunidad de verificar dicha traducción en las copias de estos rollos. Y su veredicto fue que ni una sola palabra de la supuesta traducción de Smith tenía la menor semejanza con el contenido del documento, que en la realidad era un escrito del libro de los muertos de los egipcios. ¿Ya? O sea, no tenía nada que ver, ¿verdad?, con lo que él tradujo, ya de este supuesto libro de La Perla de Gran Precio. También creen, ¿verdad?, fuera de creer, ¿verdad?, en el libro Mormón, de tener la doctrina y convenio, La Perla de Gran Precio, ¿verdad?, tienen también a los profetas vivientes, ya que son un grupo de ancianos, ¿verdad?, que lo que ellos digan es la palabra de Dios, ¿ya? Los profetas y los apóstoles, que nos hablan hoy, representan y llevan a cabo la voluntad del Señor al guiar a sus hijos en esta dispensación. Estamos en la página 5 y 6. O sea, fuera de eso, ¿verdad?, ellos tienen, ¿verdad?, su grupo, ¿verdad?, de ancianos, ya llamados los profetas, ¿ya?, y los apóstoles. Tienen profetas y apóstoles, ¿verdad?, y la palabra de ellos está inspirada, ¿verdad?, como el libro de Mormón. Principales doctrinas de los mormones. Primero, con respecto a Dios. Dios es un hombre exaltado que tiene un cuerpo físico. Miren, hermano, con miembros y pasiones. O sea, amado hermano, ya esto realmente es difícil de digerir. Por eso le digo que los testigos de Jehová son peligrosos, ¿verdad? Pero al lado de los mormones son un caramelo, ¿ya? Dios es un hombre exaltado que tiene un cuerpo físico, con miembros y pasiones. Creen que este Dios fue un niño y que murió y resucitó con su esposa. Miren, con sus esposas. Por su mucho trabajo y aplicación, llega a ser Dios y hoy sigue teniendo hijos espirituales. O sea, Dios, fuera de este mundo, ¿verdad?, en otro mundo, ¿ya? Él sigue siendo Dios, ¿verdad? Y tiene esposas, no una, tiene varias, ¿verdad? Y a través de las relaciones, ¿verdad?, que tiene con estas esposas, va procreando hijos espirituales. Los mormones creen que ellos llegarán a ser también dioses con sus esposas, por buena y aplicada vida en su evangelio. Y después seguirán teniendo hijos que nacerán como humanos para después ser dioses ellos también. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿verdad? Por eso que ellos, ¿verdad?, siguen teniendo entonces, ellos, como les dije anteriormente, a pesar, ¿verdad?, que ellos dicen que no practican, pero ellos siguen practicando la poligamia porque ellos creen en esto. Creen que ellos después, ¿verdad?, si son fieles mormones, ¿verdad?, si dejan de tomar café, bueno, yo no podría ser mormón, ¿ah?, porque tomo harto café, ¿ya? Si se bautizan por los muertos, ¿verdad?, ¿ya? Y tienen harto hijos, entonces después cuando ellos mueran van a ser dioses nuevamente en otro, donde se les va a asignar, ¿verdad?, un mundo para ellos gobernar y van a tener varias esposas y van a seguir procreando hijos. ¿Para qué? Para que esos hijos, ¿verdad?, son almas que están esperando la oportunidad de poder nacer en este mundo. ¿Ya? Por eso que a los mormones se les mete esto en la cabeza, que tienen que tener harto hijos y procrear harto hijos, porque entre más hijos tengan, ¿verdad?, esos hijos son las almas que ya en el mundo espiritual se procrearon y que se encarnaron, por decirlo así. Dice el libro Mormón, Mormonismo y yo, página 74, y ustedes mismos tienen que aprender a ser dioses, dice, y a ser reyes y sacerdotes para Dios, tal como lo han hecho todos los dioses antes que ustedes, José Smith dice. O sea, Jesús es solo uno de los billones de hijos sexualmente engendrados por Dios en el cielo. Miren esto, hermano. ¿Ya? ¿Dónde fue engendrado por Dios? En el cielo, a través de una relación sexual con María. Eso es lo que ellos enseñan. Y el único sexualmente engendrado por él en la tierra. Creen que María tuvo relaciones con Dios. Y de ahí nació Jesús. O sea, no creen ¿cuánto se llama? No creen que Cristo, ¿verdad?, fue engendrado, ¿verdad?, por obra del Espíritu Santo.
en el vientre de María, sino que ellos hablan de una unión de Dios con María, carnal, ¿ya? Y de ahí nace, ¿verdad? Entonces Jesús. Un obispo mormón dijo, claro que creo en el nacimiento virginal. También creo que Dios tiene un cuerpo como yo lo tengo y que Él utiliza sus miembros masculinos con los mismos propósitos con los que usa los míos. Creo que María era una virgen cuando Dios vino a la tierra a visitarla y a hacer concebir. Pero cuando Dios la dejó y se marchó, ya no era virgen. ¿Ya? Estamos en la página número 6. ¿Qué creen con respecto a Satanás? Satanás es un espíritu puro, dice. Es hermano de Jesús. O sea, mira, hermano. ¿Ah? Dicen que Satanás es hermano de Jesús. Él hubiera podido ser el Salvador si su plan de salvación hubiera sobrepasado al de Jesús. O sea, ¿qué enseñan esto? Ellos, hermano. De que en el principio, ¿verdad? Cuando Dios quiso redimir, salvar a la humanidad, ¿verdad? Tanto Satanás como Jesús eran hermanos, vivían juntos, ¿ya? Y que los dos les presentaron, ¿verdad? Un plan de salvación. Pero el plan de salvación de Jesús, ¿verdad? Fue aceptado por el Padre y fue enviado entonces. Y Satanás quedó tan rabioso, hermano, que se rebeló, ¿verdad? Y cayó, ¿verdad? La gracia de Dios arrastrando la tercera parte de los ángeles, ¿ya? Pero él es un espíritu puro, ¿ya? Y que es hermano de Jesús, ¿ya? Y que la rabia de él, ¿verdad? Es porque el plan de él, ¿verdad? De salvación que él presentó, ¿verdad? Al Padre no fue aceptado, ¿ya? Pero es un espíritu puro. O sea, imagínense, hermano. ¿Qué dicen con respecto al pecado? El pecado de Adán fue una bendición y no una maldición. ¿Ya? O sea, miren lo que enseñan, pues, ya que el pecado de Adán fue una bendición en el fondo, ¿ya? Y no fue una maldición. O sea, que fue necesario para que nosotros pudiésemos ser salvos. Es como que Adán se autosacrificó, ¿ya? ¿Qué enseñan con respecto a la salvación? Creemos que por la expiación de Cristo todo el género humano puede salvarse mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Se necesita también la aprobación de José Smith, dice, ¿ya? La senda recta, el camino estrecho, se encuentra solamente a través del matrimonio celestial. O sea, ellos creen, ¿verdad?, que la salvación es posible para todos los hombres, ¿verdad?, pero hay que practicar las buenas obras y también el matrimonio, o sea, procrear hijos, ¿ya? Porque solamente la salvación se encuentra en el matrimonio celestial. ¿Ya? Ahí vemos, ¿verdad?, al lado derecho ustedes tienen, ¿verdad?, por decirlo así, un mapa escatológico de los mormones, lo que ellos creen, ¿ya? Por ser ustedes ven arriba, ¿verdad?, una vida premortal, ¿ya? Ven después, ¿verdad?, un mundo de los espíritus, ¿ya? Dice la vida premortal, ¿verdad? Están las almas, ¿verdad?, esperando para poder, ¿verdad?, venir a la tierra a reencarnarse en cuerpo humano, por decirlo así, ¿ya? Una vez que la persona muere, ¿verdad?, va al mundo de los espíritus. En la resurrección, ¿verdad?, hay tres niveles, ¿verdad?, de reino, de mundo que lo están esperando. Si usted fue un buen mormón, perdón, ¿ya? Fiel guardador, ¿verdad?, de los preceptos y de los mandamientos de los mormones, va a ir a un reino celestial. Si fue menos, ¿verdad?, va a ir a un reino terrestre. Y si fue menos fiel, ¿verdad?, y no creyó, va a ir a un reino celestial, dice, ¿ya? O oscuridad exterior, ¿ya? O sea, hay niveles, ¿ya?, de mundo. Esto es lo que ellos creen, ¿verdad?, con respecto al plan de salvación. Y creen, ¿verdad?, que nosotros vamos a ser Dios y que vamos a gobernar sobre estos mundos con nuestras esposas, ¿ya? La vida eterna, dice, no puede ser alcanzada en ninguna otra manera. Presidente Spencer Kimball. Para los mormones no existe el infierno, ni el castigo eterno, dice. Todos terminarán en uno de los tres niveles de gloria, los que yo les mostré al lado derecho. El reino celestial, todos los que son dioses. El reino terrenal, un grado secundario en el cielo, dice. Y el reino celestial, o celestial, como dice ahí, para aquellos que no hayan recibido el testimonio de Cristo. O sea, hay niveles, es lo que yo le estoy diciendo, ¿ya? Es el mapa escatológico de los mormones. ¿Qué es lo que dicen con respecto a Jesús? Jesús tuvo mujeres. Según ellos, para Jesús ya poder llegar a ser Dios tenía que tener muchas mujeres y muchos hijos. Estas fueron María, Marta y otras. De hecho, ¿verdad? Él se casó en las bodas de Canaán. O sea, él dice, ¿verdad?, que en las bodas de Canaán, cuando Jesús cuando transformó, ¿verdad?, el agua en vino, en la realidad, ¿verdad?, no fue invitado a una boda. Él era el esposo, ¿ya? Pero la escritura, hermano, dice claramente que Jesús fue invitado a unas bodas en Canaán de Galilea, ¿ya? Pero él dice, ¿verdad?, que Jesús tuvo muchas mujeres, entre ellas María Magdalena fue una de ellas y tuvo muchos hijos, porque tenía que procrear, ¿ya?, para después llegar a ser Dios.
Ellos enseñan, ¿verdad?, que los hermanos de piel oscura, ¿verdad?, son malditos, ¿ya? Por protesta y pleito decidieron decir que Dios ya los aceptaba, pero sus escritos no lo dicen así todavía, ¿ya? O sea, fueron tan presionados por el gobierno de los Estados Unidos, ¿verdad?, por este abierto racismo que ellos tenían. De hecho, usted nunca ve unos presidentes, ¿verdad?, de los mormones, hermanos de piel oscura. Ahora vemos, ¿verdad?, que los Helder de ahora, ¿verdad?, son un poquito más de piel oscura, latino, ¿verdad?, chileno, peruano, colombiano, ¿verdad?, etcétera, ¿ya? Pero como le digo, en los años 80 se veían, ¿verdad?, puros eh, mormones, ¿verdad?, rubios, ¿ya? Porque ellos realmente son racistas, aunque ellos no lo digan abiertamente. Y algunos lo han dicho abiertamente, por ser en 1967, ahí al lado derecho, ¿verdad?, el apóstol Eldon Tanner, ¿ya?, dijo: la iglesia no tiene ninguna intención de cambiar su doctrina a los negros, dice. No hay nada que podamos hacer para cambiar esto. Es la ley de Dios. ¿Ya? ¿Qué dicen con respecto a las mujeres? En el 2014, el apóstol Dallin. Ella no tiene la libertad de alternar el patrón divino, de que solo los hombres pueden tener oficios en el sacerdocio. O sea, las mujeres no pueden llegar a ser sacerdotas, ¿verdad?, dentro del mormonismo, a ocupar un cargo eclesiástico importante. ¿Ya? Menos, ¿verdad?, una persona de piel oscura. La revelación divina, ¿qué ellos creen, verdad, con respecto a la revelación divina? Incompleta, dice. Creemos que todo lo que Dios ha revelado, todo lo que actualmente revela, y creemos que aún revelará muchos grandes e importantes asuntos pertenecientes al reino de Dios. O sea, como ustedes pueden ver, hermano, entonces realmente es difícil digerir, ¿ya? Difícil digerir, hermano, la doctrina, verdad, de los mormones, ¿ya? Produce hasta un dolor de estómago. ¿Ya? Si usted pensaba, ¿verdad?, que los masones, que los testigos de Jehová eran peligrosos, que los Hare Krishna eran peligrosos, ¿ya? Realmente, ¿verdad?, uno queda aquí almorzado y desayunado con los mormones. Bueno, ¿cómo podemos refutar entonces todo este error de los mormones? ¿Ya? ¿Cómo podemos refutar esta falsa doctrina? Con respecto a Dios, Dios condena a quienes agregan o quitan a su palabra, dice. ¿Ya? O sea, Dios condena y, ¿verdad?, a quienes agregan o le quitan, ¿verdad?, a las escrituras. ¿Ya? Ellos han añadido, ¿verdad?, a la escritura. ¿Ya? Como lo hacen la mayoría, ¿verdad?, de los que levantan, ¿verdad?, o crean sectas falsas. Tuercen la escritura. ¿Ya? Pero ¿qué dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 22? Veamos, vamos allá. Apocalipsis capítulo 22, versículo. Tenemos que ver entonces qué es lo que dice la escritura con respecto, ¿verdad?, a los que añaden o le quitan a la escritura. Capítulo 22, verso 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Ya? O sea, Dios condena, hermano, a quienes añaden o quitan, ¿verdad?, o tuercen la escritura. ¿Ya? Dice: respecto a los que añaden a su propia enseñanza la revelación divina, José Smith llamó el libro mormón el libro más correcto. Sin embargo, contenía tantos errores que en las ediciones subsiguientes hicieron más de 3000 correcciones. O sea, si era un libro, ¿verdad?, tan correcto, tan perfecto, tan divino, ¿verdad?, como él dice, ¿verdad? ¿Por qué se hicieron tantas correcciones? ¿Por qué, verdad, este libro, hermano, no hay pruebas ni arqueológicas, ni geográficas, ¿verdad?, ni históricas de que los relatos que este libro contiene, ¿verdad?, realmente sucedieron? ¿Ya? Porque no hay ninguna ciudad, ¿verdad?, no se han encontrado hallazgos arqueológicos, ¿verdad?, como de la época, ¿verdad?, de Jerusalén, ¿verdad?, ya, o de Babilonia. No se ha encontrado ningún hallazgo arqueológico, ¿verdad?, que demuestre que los nefitas, los lamanitas, como ellos dicen, ¿verdad?, existieron. ¿Por qué? Porque es un libro falso. ¿Ya? Es un libro falso. Es un libro, ¿verdad?, que fue una novela, ¿verdad?, de ficción que nunca llegó a publicarse, pero que ellos la tomaron, ¿verdad? José Smith la tomó y la adaptó, ¿verdad?, como si fuese una nueva revelación. Los mormones, ¿verdad?, hay que agregar, ¿verdad?, que son politeístas, porque ellos hablan, ¿verdad?, de dioses. Ellos hablan, ¿verdad?, que nosotros después de la muerte vamos a llegar a ser dioses. O sea, ellos no son monoteístas. Ellos nos creen, ¿verdad?, en un solo Dios. ¿Ya? Ellos entonces son politeístas. Pero la Biblia nos enseña que hay tres dioses. ¿Ya? O
sea, nosotros creemos en la Trinidad. Creemos, ¿verdad?, en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, pero no creemos que un día nosotros vamos a llegar a ser, ¿verdad?, dioses, pero creemos en la Trinidad, ¿ya? Creemos que Dios es Dios y es Espíritu, ¿ya? No tiene cuerpo ni miembros, ¿verdad?, como mortales como lo tenemos nosotros, ¿ya? Creemos que el Espíritu Santo, ¿verdad?, es la tercera persona de la divinidad, es un espíritu. Creemos que Jesús también, ¿verdad?, ya es Dios. Desde el principio hasta el fin enseña que hay solamente un Dios, dice, ¿ya? Pero en tres personas. Deuteronomio 6:4, ¿ya? Vamos a Deuteronomio, no puedo leer todas las citas bíblicas porque por el tiempo, ¿ya? Pero ustedes en la casa lean para que después ustedes puedan defender la doctrina. Oh Israel, aquí tenemos, ¿verdad?, la oración muy conocida, Shema, ¿ya? Este se conoce como Shema Israel. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Ah? Adonai Echad, ¿ya? Así dice el texto original, Adonai, Shema Israel, dice. Oye, oh Israel, Adonai, ¿ya? Eloheinu, ¿ah? Adonai Eloheinu, Jehová nuestro Dios, ¿ya? O Adonai nuestro Dios, ¿ya? Dice el texto original, ¿verdad? Adonai Echad, ¿ya? ¿Qué quiere decir, verdad? La palabra Echad quiere decir uno, ¿ya? O sea, nuestro Dios, ¿verdad?, es uno. No dice, ¿verdad?, que son muchos dioses. Y que todos los hombres van a llegar, ¿verdad?, a ser dioses. Y que Adán, ¿verdad?, en la realidad era Dios, ¿ya? Y fue quien se unió con María, ¿verdad?, y tuvieron relaciones, ¿verdad?, y de esa relación nació Cristo, como enseñan ellos, como enseñan los mormones. Es claro, hermano, que los mormones que andan en la calle evangelizando, muchos de ellos, ¿verdad?, no tienen incluso ni conocimiento de esta doctrina que en las cuales los apóstoles de ellos creen, ¿ya? Si usted le habla de esto, capaz que ellos hasta se desvíen, ¿ya? Porque como en toda secta, ¿verdad?, hay que tener grado de profundidad, ¿ya? Y llevar tiempo en una secta para que se les vayan revelando, ¿verdad?, realmente cuáles son las verdaderas doctrinas, las verdaderas intenciones que tiene esa secta. Por eso que muchos de estos jóvenes que andan en la calle no tienen idea. En tercer lugar, ¿verdad?, Dios no es carne ni hueso. La Biblia dice que Dios es un espíritu invisible y que nadie lo ha visto jamás, dice. Así dice la palabra del Señor, Éxodo 33:20. Vamos allá. Éxodo capítulo 33:20. Éxodo capítulo 33, verso 20. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. ¿Ya? Moisés, ¿verdad? El gran Moisés quería ver a Dios, quería ver el rostro de Dios, pero Dios le dijo, no vas a poder, porque la gloria de Dios, la santidad de Dios es tan grande, hermano, que ningún hombre podía verle. Y aparte porque Él era un espíritu. Él asume esa forma, ¿verdad?, corporal como de ángel, ¿verdad?, como de hombre, puede. ¿Ya? Pero no es que Él sea un hombre. ¿Ya? Y aquí es donde se engañan, ¿verdad?, los mormones, que dicen, ¿verdad?, que Dios es un hombre que tiene órganos sexuales como un hombre, ¿ya?, y que tiene esposas. No, Dios es espíritu, así dice la palabra del Señor. ¿Ya? Lo vemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 1, verso 18 también. ¿Ya? Con respecto a los niños celestiales que ellos dicen, ¿verdad?, que los dioses están procreando ya, ¿verdad?, en otra esfera. ¿Ya? Los cristianos, en cambio, enseñan en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, que cada bebé es creado a partir de un padre y una madre humana. Y que cuando ese embrión se une, Dios infunde una nueva alma. Y así no haya alma esperando en el cielo para ser dejados caer en los nuevos embriones. ¿Ya? O sea, cada vez que se concibe un bebé, Dios crea, ¿verdad?, una nueva alma. ¿Ya? Pero Dios le dio, ¿verdad?, ese poder de procrear al padre y a la madre. ¿Ya? Y ahí nace, ¿verdad?, el nuevo alma, pero no es un alma que está esperando, ¿verdad?, en otro mundo para venir a reencarnarse acá en la tierra. La Escritura no habla de eso. Vemos también que Mateo, capítulo 22, versículo 30, Jesús deja claro esto. ¿Ya? Mateo capítulo 22, verso 30, Jesús dice, porque la resurrección, dice, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Ya? Aquí Jesús respondiéndole entonces a los saduceos, ¿verdad? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando la escritura y el poder de Dios. ¿Ya? ¿Por qué los mormones caen en este error doctrinal entonces, hermano? Porque ignoran la escritura y el poder de Dios. Porque en el cielo, ¿verdad?, los ángeles son asexuados, o sea, no tienen, ¿verdad?, órganos sexuales. ¿Ya? En el cielo, hermano, hay una cantidad de ángeles que Dios ya creó y determinó.
¿ya? Y no se andan, ¿verdad?, casándose en el registro civil, ¿verdad?, como acá nosotros en la tierra, y procreando hijos y pasando hijos por la libreta. No existe eso en el cielo. Son seres espirituales, no tienen, ¿verdad?, las pasiones carnales que tenemos nosotros, propias de nuestro cuerpo. Adán y el pecado. La Biblia declara específicamente que la transgresión de Adán era un acto de rebelión. ¿Ya? O sea, no fue un sacrificio que hizo Adán en pro de la humanidad. ¿Ya? Abiertamente la desobediencia de Adán, ¿verdad? No es como lo que enseñan los mormones, que fue un acto de sacrificio, que no fue pecaminoso. No, fue un acto pecaminoso. Fue tan pecaminoso, hermano, que hizo, ¿verdad?, con que el poder del pecado se transmitiese hasta el día de hoy, de generación en generación. Y es por esa causa que Dios envió, ¿verdad?, a su Hijo a morir en la cruz. Esto lo vemos claramente, ¿verdad?, en el libro, lo dice el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 8, versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos a la carne para que vivamos conforme a la carne, dice. ¿Ya? No somos deudores, ¿verdad?, para que vivamos conforme a la carne, dice, ¿verdad?, el apóstol Pablo. ¿Ya? O sea, que seamos, ¿verdad?, presos de los deseos de la carne y del pecado. Romanos capítulo 8, verso 20-21, también dice, ¿ya? Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertad de la esclavitud y la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, dice. ¿Ya? Porque sabemos que toda la creación gime y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, dice. ¿Ya? ¿Se da cuenta? O sea, no solo, ¿verdad?, amados hermanos, Adán fue afectado por causa del pecado. Y ustedes conocen la historia, el libro de Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva caen. La creación también fue maldecida por causa de la desobediencia de Adán. Por eso que Dios tuvo que levantar, ¿verdad?, el postrero de Adán, que es Cristo, para libertarnos, para morir por nosotros en la cruz del pecado y hacernos libres de la transgresión del pecado. Con respecto al racismo, ¿verdad?, en contraste, la Biblia enseña que Dios de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Y que en Cristo las distinciones de las étnicas, el género y la clase social son borradas. ¿Ya? O sea, ellos todavía, ¿verdad?, siguen practicando, ¿verdad?, el racismo, pero Dios no aprueba, ¿verdad?, el racismo. Para Dios no hay razas superiores. Todos fuimos creados, ¿verdad?, de un mismo hombre. Todos venimos, ¿verdad?, de Adán. Esa es la realidad. ¿Ya? Todos descendemos, ¿verdad? Y Dios creó la raza humana de un solo hombre. Dios no creó razas superiores. ¿Ya? Hechos capítulo 17, verso 26, cuando Pablo, ¿verdad?, predica en Atenas, les dice, ¿verdad?, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y le ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de sus habitaciones. De una sola sangre, hermano, Dios creó a todos los hombres. ¿Ya? Si usted de hecho, ¿verdad?, analiza la sangre de todas las otras personas, es del mismo color. ¿Ya? Pueden haber, ¿verdad?, diferencias, ¿verdad?, de color de piel, diferencias de rasgos, ¿verdad?, en las personas, en los ojos, qué sé yo, color de piel, ¿ya? En la estatura, ¿ya? Pero, sobre todo nosotros, ¿verdad?, corre sangre en las venas, porque fuimos creados de una sola sangre, como dice, ¿verdad? Todos venimos de Adán, ¿ya? Por lo tanto, ¿verdad?, Dios no hace esas distinciones. ¿Y por qué la iglesia de los mormones la hace? Con respecto a la salvación por obras que dicen los mormones, ¿verdad?, que hay que procrear hijos, ¿ya? De que hay que dejar de tomar café, que hay que bautizarse por los muertos, ¿ya? O sea, como mostrando, ¿verdad?, que la salvación es por medio de obra, que carecemos de la habilidad de hacer cualquier cosa para merecer perdón y vida eterna. O sea, hermanos, carecemos, ¿ya?, de cualquier habilidad para poder, ¿verdad?, merecer siquiera el perdón y la vida eterna. La salvación está enteramente por gracia. O sea, nosotros somos salvos, ¿verdad?, no por obra. No porque tomamos más café. Hermano, si fuera por tomar café yo estoy condenado. ¿Ah? Lo que más hago es tomar café. ¿Ya? No es por obra. ¿Ya? En ni una parte de la escritura nosotros vemos, ¿verdad?, que
la mujer va a ser salva por tener, ¿verdad?, 12, 15 hijos. O por el hombre, ¿verdad?, o mandando al hombre ya a tener más de una esposa. Se toma muchas veces, ¿verdad?, el ejemplo de Abraham, ¿ya?, de que tenía, ¿verdad?, más de una esposa, o de Isaac, o de los patriarcas. Pero tenemos que entender, hermano, el contexto cultural, ¿ya? No podemos interpretar la escritura, ¿verdad?, querer traer, ¿verdad?, un comportamiento, ¿verdad?, o una costumbre cultural de la época a nuestros días. De hecho, la escritura nos habla, ¿verdad?, de que uno de los requisitos para poder ser obispo, pastor o adquirir un cargo eclesiástico dentro de la iglesia, ¿verdad?, es ser marido de una sola mujer, ¿ya? Y no nos manda, ¿verdad?, tener varias mujeres para procrear varios hijos, ¿verdad?, para crear hijos espirituales en otro mundo, ¿ya? La salvación, ¿verdad?, no es por obra, es un don de Dios, es un regalo de Dios y es por gracia. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios, dice, no por obra, para que nadie se gloríe, dice. Ya sea, para que nadie se gloríe, no por obra. O sea, la salvación no es por obra. Aquí se equivocan entonces los mormones. El libro Mormón y la arqueología. Primero, no se ha localizado ninguna de las ciudades mencionadas en el libro de Mormón. No existen. Ni geográficamente, ¿verdad?, ni arqueológicamente, hermano. ¿Ya? O sea, le vuelvo a repetir, si usted en su Biblia atrás tienen mapas donde están registrados, ¿verdad?, los lugares, ¿verdad?, bíblicos. Y si usted va a Israel hoy en día, todavía existen esos lugares. El río Jordán, el monte Hermón, el monte Sinaí, ¿ya? Qué sé yo, el mar de Galilea. Son lugares, ¿verdad?, que geográficamente existieron hace 3000 años y siguen existiendo hoy. Pero el libro de Mormón, ¿verdad?, que según ellos, ¿verdad?, los indios que emigraron, judíos que emigraron, ¿verdad?, de Israel hacia Centroamérica, ¿ya?, tanto en México como en los lugares que ellos supuestamente dicen, ¿verdad?, donde llegaron estas colonias, no hay ninguna prueba, ni geográficamente tampoco, ¿sí?, ¿ya? No hay mapas que puedan corroborar lo que ellos dicen. No se han hallado ejemplares antiguos del libro de Mormón tampoco, ¿ya? ¿Ya? De la escritura, hermano, hay más de 5000 copias, ¿ah?, antiguas. Los textos, ¿verdad?, de Qumran, los escritos de Qumran del libro de Isaías, que tienen más de 2000 años, ¿ya? Aproximadamente, ¿verdad?, se escribieron en el año 600, 700 antes de Cristo, ¿ya? Hay textos, ¿verdad?, que prueban que las escrituras son verídicas. Hay más de, como les dije, creo que me quedo corto, ¿ya?, más de 5000 copias, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Pero del libro de Mormón, ¿verdad?, no hay ningún ejemplar, ¿verdad?, antiguo que corrobore lo que ellos dicen. Y de estas supuestas planchas de oro. No se han hallado en América ningún indicio que sus antiguos habitantes tuvieran creencia hebrea o cristiana. ¿Ya? Según ellos, ¿verdad?, Cristo se le apareció después en el año 34, después de la resurrección, a los indios de Centroamérica. ¿Ya? Jesús, hermano, nunca estuvo en Centroamérica. ¿Ya? Sí está presente a través de su espíritu, pero Jesús, ¿verdad?, después de su resurrección, la escritura no habla de que Jesús vino a Centroamérica y se le apareció, ¿verdad?, una tribu de los lamanitas, los nefinitas, ¿ah?, los nefitas, como dicen ellos. ¿Ya? No hay prueba. Jesús dice que por más de 40 días se le apareció a los discípulos, ¿ya? Pero no vino a Centroamérica. No se han descubierto ningún indicio que los lamanitas fuesen los descendientes de los indios americanos. No se han hallado documentos que mencionen personas, naciones ni lugares relacionados con el libro de Mormón. Por lo tanto, hermano, ya, para concluir ya este estudio, podemos decir, ¿verdad?, que el libro de Mormón es un fraude, como también, ¿verdad?, la fe y la religión, ¿verdad?, mormona. Y tenemos que, ¿verdad?, cuidarnos, ¿verdad?, y estudiar bien esto, ¿verdad?, para poder contrarrestar de esta forma, ¿verdad?, este error doctrinal. Por esto y más entendemos que el mormonismo no tiene bases científicas como la tiene la Biblia. Por eso estudia y escudriña la palabra para que cuando tenga que usarla, la conozca bien. Bien, mis amados hermanos, llegamos así al final del estudio. Espero que hayan podido digerir todo esto, ¿verdad?, porque realmente es difícil, ¿eh? Es fuerte. Amén. Como les dije al comienzo, ¿verdad?, los mormones, los testigos de Jehová, ¿verdad?, y las otras sectas creo que son un caramelo al lado de los mormones. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Estudien, ¿verdad? Próxima semana estaremos entonces con la próxima estudio, ¿verdad?, de sectas falsas. Que el Señor les bendiga grandemente.